Hola, ¿qué tal amigos? Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En este pequeño video les voy a explicar cómo realizar la migración de una base de datos entre un gestor hacia otro. En este caso, pues el proyecto consiste en migrar una base de datos de MySQL hacia Oracle. Bueno, primero, ¿qué tenemos que tener instalado? ¿Cuáles son los software o paquetes de software que tenemos que tener en nuestra máquina para poder realizar dicha migración? Tenemos que tener instalado, pues en este caso yo estoy usando un servidor de base de datos comúnmente utilizado por la mayoría, que sería OneServer. Pues abro la página de MySQL de OneServer y acá pues tengo visible la base de datos que deseo migrar. Okay. Luego tenemos que tener instalado también nuestra base de datos de Oracle. En este caso pues yo tengo la versión de 11G Express Edition. La vamos a abrir para que podamos tener visibilidad del gestor de base de datos de Oracle que tenemos que tener instalado acá. Muy bien. Como herramienta, como otra herramienta que necesitamos también para poder realizar la migración de la base de datos, necesitamos tener instalado esta herramienta llamada SQL Developer. Esta herramienta nos va a permitir realizar las conexiones entre los dos gestores de base de datos y aparte de esto, de este otro software, necesitamos también tener un archivo que se llama MySQL Connector Java, que es un .jar. Este pequeño archivo pues nos va a permitir realizar la conexión con el gestor de base de datos de MySQL. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia nuestra herramienta SQL Developer. Vamos a seleccionar la opción de herramientas, luego de preferencias. Una vez ingresado a la opción de preferencias, nos vamos a ir hacia base de datos y vamos a seleccionar la opción de controladores JDBC. Acá vamos a agregar el archivo .jar que les había mencionado antes. Agreguemos. En mi caso pues yo lo tengo en el escritorio. Acá MySQL Connector Java.bin. Seleccionamos, le damos a aceptar. Bien, ahora tenemos que verificar si ese driver o ese archivo de conexión fue instalado correctamente. Vamos a ir a conexiones y luego acá pues ya nos aparece la conexión con MySQL y esta es una prueba de que el archivo pues está instalado. Okay. Como siguiente punto pues tenemos que crear un usuario en el gestor de base de datos de Oracle para poder realizar la conexión. Vamos a crear un usuario temporal que nos permitirá realizar las conexiones que necesitamos con esta herramienta. Para ello nos tenemos que dirigir hacia la línea de comandos de Oracle. Vamos a conectarnos a la base de datos primeramente al system y luego pues vamos a agregar nuestro usuario con que ingresamos a nuestra base de datos. Ese es el que habíamos creado cuando instalamos el gestor de base de datos de Oracle. Dice que estamos conectados. Bueno, para crear el archivo, el usuario temporal, vamos a introducir esta línea de comando. Y pues acá ya los tengo listos para poderlos ingresar. Sería create user, migrar 5, identify by la clave que ustedes desean poner, default table space user
temporary table space temp. Vamos a copiar íntegramente, como vemos acá, esta línea de comandos, y nos dirigimos hacia el command line. Vamos a editar, pegar, enter, nos dice que nuestro usuario ha sido creado. Bien, ahora el siguiente paso consiste en otorgar los privilegios a ese usuario con la instrucción o el comando grande que tenemos acá. Esta nos permitirá este usuario tener estos privilegios. Vamos nuevamente al command line, editar, y nos dice que los privilegios han sido otorgados. Muy bien. Ahora el siguiente paso, pues vamos a realizar nuestras primeras conexiones. Tenemos que realizar dos conexiones, una para Oracle y la siguiente para MySQL. Vamos a darle acá en agregar nuevas conexiones. Pues acá vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Yo lo pondré así: conexión que agregar mi usuario, existe, y mi contraseña con que yo ingreso a la base de datos. Voy a probar la conexión. Acá pues me muestra en un estado correcto que la conexión está correcta. Vamos a darle guardar esa conexión. En el siguiente punto vamos a agregar una nueva conexión. En este caso ahora ya no es en Oracle, sino va a ser en MySQL. Acá le ponemos el nombre que nosotros decíamos. En este caso pues yo le voy a poner conexión MySQL. Mi usuario es root y mi contraseña pues no tengo. Vamos a probar la conexión y pues la conexión ha sido realizada correctamente, ¿verdad? Ya que pues mi servidor de base de datos de OneServer está activo, sus servicios están activos, por lo cual no presenta ningún problema. Okay. Ahora en el siguiente punto vamos a empezar ya a realizar la migración. Vamos a herramientas y buscamos la opción de migrar. Migración, acá, migrar. La pantalla que nos muestra a continuación es la creación de un repositorio. Este repositorio básicamente es donde nuestra base de datos va a migrar. Antes de realizar este último paso, pues tenemos que realizar algunas pequeñas configuraciones. Vamos a ver siguiente. Acá pues le vamos a dar siguiente. Acá vamos a poner el nombre hacia nuestra base de datos que se va a migrar. Entonces yo le voy a poner proyecto CRM. Okay. Y acá va a salir. En este caso pues yo lo voy a guardar en mi disco duro local, en C. Tengo creado una carpeta que se llama migración CMR. En dicha carpeta pues voy a almacenar mi archivo que migre yo de gestor de MySQL hacia Oracle. Vamos a darle siguiente. Acá nos muestra la base de datos que yo tengo en mi gestor MySQL o OneServer. En este caso le voy a migrar la base de datos de mi proyecto de CMR. Le damos a clic a esta flecha que está acá y básicamente se pasa de un lado a otro.
Ahora vamos a darle la siguiente opción. Acá nos muestra todas las tablas que vamos a migrar. Son las tablas que tengo creado en el proyecto CMR, en mi base de datos. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle siguiente. Acá en este último paso pues nos muestra que el origen pues es la conexión de MySQL que creamos, y el destino pues va a ser la conexión de Oracle, o mejor dicho, hacia el servidor de base de datos, hacia la base de datos de Oracle. Le damos siguiente y luego terminar. Ok, como ven, la migración de la base de datos se está dando en este momento. Está copiando pues todas las tablas y todo lo que tengamos en esa base de datos. Tenemos que esperar hasta que la migración termine. Esto tomará aproximadamente, depende del tamaño de la base de datos, pues, unos 4 o 5 minutos, 3, dependiendo del tamaño de la base de datos. Ok, cuando la migración se ha dado pues correctamente y no ha habido ningún problema, pues nos saldrá este mensaje de diálogo que dice que la migración se ha realizado correctamente. Vamos a aceptar y listo, ya tenemos nuestra base de datos migrada del gestor MySQL hacia el gestor de Oracle. Acá nos muestra el nombre que le puse, que era proyecto CRM. Acá pues me muestra las tablas, todas las tablas. Todas las tablas que eventualmente pues se migraron. De esta forma pues podemos saber si nuestra migración fue correctamente. Okay. Acá pues no hay ningún problema. Ahora nos vamos a ubicar en nuestro disco duro local y nos vamos a la carpeta que había creado, y efectivamente pues acá está el archivo de migración, el nombre que le puse, por lo cual no hay ningún problema, la migración se realizó exitosamente. Ok, eso sería todo, muchas gracias.